El retorno a los viajes fue con un sueño largamente anhelado, por mí y por Pablo, nuestro hijo menor, que no tanto por Rita. Egipto, la tierra del Nilo ancestral y de la civilización antigua más extraordinaria a nuestro gusto. Lo recorrimos todo, de sur a norte, desde Nubia hasta el Mediterráneo. Comenzamos por el sur, el llamado Alto Egipto en la antigüedad, con los templos de Abu Simbel, los templos de File. Navegamos también el Nilo hasta una aldea nubia, montamos en camello, nos bañamos en el río Nilo y fuimos ascendiendo por este río en un crucero. Pasamos por el templo de Kom-Ombo, el magnífico templo de Horus en Edfu, y luego llegamos a Luxor, donde visitamos el enorme templo de Karnak y el de Luxor al anochecer. Anduvimos por primera vez en globo, magnífica experiencia. Visitamos los colosos de Memnón. Y luego nos fascinamos con el Valle de los Reyes, donde visitamos 3 tumbas reales. Visitamos el templo de la reina Hatshepsut y también fuimos a la aldea de los artesanos y visitamos 2 tumbas de maestros de obras perfectamente conservadas. Así finalizamos nuestra ruta por el Alto Egipto. Aquí hicimos una pausa en el balneario de Hurghada sobre el Mar Rojo, donde estuvimos en un hotel todo incluido. Disfrutamos de sus instalaciones, nos bañamos en el Mar Rojo, hicimos una excursión donde nos sumergimos en un arrecife de coral, donde los equipos que llevamos fallaron un poco, lo barato sale caro, y no pude hacer snorkel en la medida que deseaba. Luego de esta pausa volamos a El Cairo para hacer las visitas de rigor a las pirámides. Visitamos una de las más antiguas, la de Saqqara, construida por el famoso arquitecto Imhotep, y luego llegamos a Giza a contemplar con asombro las 3 grandes pirámides, únicas sobrevivientes de las 7 maravillas del mundo antiguo. Por supuesto que ingresamos a la Gran Pirámide por sus estrechos pasillos ascendentes y llegamos a la Cámara del Rey, con un féretro donde estoy convencido jamás hubo alguien muerto dentro. Visitamos también el antiguo Museo del Cairo, ahora sustituido por el enorme Museo Moderno. La mezquita de alabastro y nos perdimos en el mercado de Khan el Jalili. Fuimos a Alejandría sobre el Mediterráneo en una excursión horrenda y donde hay poco para ver. El último día Pablo nos organizó un tour por la parte antigua del Cairo que nos pareció muy interesante.
Así finalizó nuestro reencuentro con los viajes. 3 días después de volver de Egipto nos embarcábamos nuevamente, pero esta vez hacia México, donde estaba residiendo por trabajo nuestro hijo mayor, Fernando. Nos volvimos a reencontrar con una ciudad que visitamos 30 años antes, donde también vive mi hermano mayor desde hace más de 40 años. Y la vimos más linda, o quizá nuestra madurez como viajeros nos hizo vivirla de otra manera. Fernando vivía cerca de Polanco, uno de los mejores barrios de la capital azteca. Y de allí, un día nos fuimos caminando hasta el Zócalo, la plaza principal con su catedral y sus ruinas aztecas. Con Fernando hicimos un pequeño viajecito hasta Baja California, donde estuvimos en Cabo San Lucas, donde festejamos el cumpleaños de Rita, y la capital de Baja California Sur, La Paz, preciosa con su rambla y sus playas. Luego volvimos a la capital, que recorrimos esta vez en bus turístico, y cumplimos con 2 deudas del viaje anterior, el de hace 30 años. Visitar la Basílica de Guadalupe, el segundo sitio de peregrinación católica del mundo, y el castillo de Chapultepec en medio de un parque en el centro de la ciudad. Magníficos paseos ambos. Y así cerramos el 2022 con 2 grandes viajes, los primeros grabados para el canal. 2023 comenzaría con un viaje de cercanías a Argentina, precisamente a la provincia de Mendoza, famosa por sus paisajes y sus vinos. Visitamos el cañón de Atuel, al sur. Luego el Valle de Luco, donde degustamos vinos en algunas bodegas. Recorrimos la capital mendocina en bus turístico. Y finalmente hicimos alta montaña, llegando hasta el Cristo Redentor a más de 4.000 metros de altura y en la frontera con Chile. También vimos de lejos la cumbre más alta de América, la Aconcagua.
El año luego nos depararía intensas aventuras con nuestro viaje a Turquía, un viaje algo accidentado, con el extravío de equipaje de Rita y mi caída en plena calle de Estambul. Visitamos lo más característico de la principal ciudad turca, la Mezquita Azul y Santa Sofía, y también el Palacio Topkapi. Navegamos por el estrecho de Bósforo que conecta el mar Egeo con el Mar Negro. Luego, en una excursión, cruzamos a la Turquía asiática para conocer la capital, Ankara, pero más precisamente el mausoleo del líder político que modernizó el país, Kemal Atatürk. Luego fuimos hacia Capadocia, donde volamos en globo por segunda vez en nuestra vida. Visitamos sus cuevas donde vivieron comunidades cristianas primitivas y vimos bailes típicos. Posteriormente nos dirigimos al sur, a un balneario sobre el Mediterráneo llamado Antalya, donde visitamos antiguas ciudades grecorromanas. Nuestro viaje nos llevó ahora al oeste, a Pamukkale, una zona termal con formaciones de mineral muy blanco. Continuamos al oeste, donde llegamos a la antigua ciudad griega de Éfeso, donde estuvo otra de las maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa, del que solo queda una columna. También visitamos la casa donde se dice pasó sus últimos días la Virgen María, y también vimos la tumba de San Juan Evangelista. Pasamos por la antigua Troya y volvimos a Estambul, donde visitamos su famoso bazar de las especies. Por supuesto, Rita recuperó el equipaje recién al volver a Estambul. Algo es algo. Quiero destacar que pese a que los turcos no se caracterizan por su calidez ni hospitalidad, por el contrario, en el tour de varios días hicimos amistad con turistas argentinas, ecuatorianas y chilenas que hasta el día de hoy seguimos en contacto. Un saludo para ellas. Y de Turquía nos fuimos a Grecia, otro pendiente que teníamos con las antiguas civilizaciones mediterráneas. Allí visitaríamos Micenas, Olimpia y Delfos, donde vimos las ruinas del antiguo templo de Apolo donde estaba el oráculo de Delfos, cuya frase «Conócete a ti mismo» ha trascendido los siglos. Finalizado ese tour, recorrimos Atenas, la capital, donde infaltable estaba la visita a la Acrópolis y el Partenón, el templo de los templos, dedicado a Palas Atenea, antigua patrona de Atenas. Caminamos el barrio de Plaka y visitamos sus pintorescos rincones. También hicimos un crucero por islas griegas, pero no las famosas como Míkonos o Santorini, sino unas más cercanas, las sarónicas, que son Hidra, Poros y Egina. Precioso paseo en el cumpleaños de Rita. Cerramos el viaje con un paseo fuera de programa, pero que quería hacer, los monasterios de Meteora. Antiguos monasterios ortodoxos edificados en la cima de montes rocosas casi inaccesibles por mucho tiempo. Esta visita fue lo más singular y asombroso del viaje.
2024 comienza con un viaje a la Riviera Maya. Otro reencuentro, ya que hace 30 años también lo visitamos. Por allí comenzó ese viaje. Y por supuesto que en todos esos años cambió todo el panorama y es ahora casi irreconocible para mí. Pero no paramos en Cancún, sino en Playa del Carmen, que no conocíamos. Dividimos el viaje en dos partes, los primeros días en un hotel chiquito del centro de este balneario para poder visitar lugares históricos vinculados a la civilización maya y luego 3 días en un hotel todo incluido para vivir esa experiencia. Visitamos el parque temático Xcaret, donde disfrutamos de muchas de sus atracciones, cerrando con el espectáculo México Espectacular que revive toda la historia de la nación y sus tradiciones. Fuimos a Tulum, de las pocas ciudades mayas costeras, y a Cobá, donde se encuentra la mayor pirámide maya. Por supuesto que también visitamos Chichén Itzá, donde se encuentra una de las maravillas del mundo moderno, su pirámide, también llamada el Palacio. Nos bañamos en uno de sus famosos cenotes y visitamos la ciudad colonial de Valladolid. Y del hotel todo incluido, poco que agregar. Pasamos relajados y bien, salvo por una invitación bastante agresiva a hacernos de una membresía. Perdimos una mañana en eso y nos dejó con un retrogusto un tanto amargo. Descubrimos que no somos para este tipo de vida turística. Nos gusta hacer las cosas por nosotros y no estar en estas cárceles de lujo, pero había que experimentarlo. En octubre hicimos un viaje de repetición. Esta vez liderando un grupo de amigos con inquietudes históricas y legendarias, por lo de leyendas vinculadas a la historia. Y repetimos, sí, por tercera vez nos fuimos a Toledo a viajar a épocas medievales. Lo más importante fue nuestra visita al parque temático Puy du Fur y su espectáculo que quita el aliento, con 1500 años de historia toledana en poco más de una hora escenificados. Inolvidable. De Toledo a Barcelona, también por tercera vez, hicimos una rápida recorrida por lugares conocidos. Quise llevar a estos compañeros al monasterio de Montserrat para conocer a la Moreneta y sus misterios. Lamentablemente fuimos en excursión que no nos dejó tiempo para casi nada. Apenas si pudimos ver la Santa Cueva, donde se dice se encontró la imagen original de la Virgen Negra de Montserrat, la Moreneta. Barcelona nos dejó un sabor agridulce. Ya no es la misma que nos recibió 10 años atrás. De Barcelona nos fuimos en tren a Montpellier, en Francia, donde alquilamos 2 camionetas para hacer el recorrido previsto por Francia, que comenzaba por Carcassonne, en nuestra segunda visita. Esta vez fue con recorrido guiado,
donde nos enteramos de detalles históricos que ignorábamos. Volvimos a Monsegur, la fortaleza cátara, aunque ahora sabíamos que las ruinas que vemos no son del castillo cátaro original, sino de uno posterior. De Carcassonne nos fuimos a Lyon, pero antes hicimos una parada en Aviñón, la ciudad famosa por su puente, el de la canción infantil, y su castillo de los papas. Sin saberlo, llegamos el día del patrimonio y nos cruzamos con un curioso desfile de personajes medievales. Lyon fue la primera ciudad francesa que no conocíamos, además de Aviñón, pero en Lyon pasamos un par de noches. Y nos sorprendió gratamente. Construida entre dos ríos, con un barrio histórico muy interesante y una basílica construida sobre un cerro que domina la ciudad. Pese al poco tiempo que estuvimos allí, pudimos vivirla profundamente. De Lyon a Estrasburgo en nuestra segunda visita también. Hermosa ciudad con su mezcla entre francesa y alemana y su imponente catedral dominándolo todo. Pudimos visitar el Museo de la Obra de la Catedral y repetir el paseo por el río Ill. No hubo asombro, pero sí muy gratos recuerdos y la emoción del reencuentro. Y de Estrasburgo nos fuimos a París, pero no sin antes hacer dos paradas para ver dos catedrales góticas importantes, la de Metz y la de Reims, maravillosas ambas, y la de Reims protagonista de la coronación de varios reyes de la historia francesa. Y París nos recibió con la lluvia que no tuvimos en nuestra visita de 2018. Pese a las inclemencias del tiempo, pudimos volver a Notre Dame, desde fuera ya que no estaba reinaugurada, el Sena, las Tullerías, el Arco del Triunfo, el Louvre. Fue una estancia muy breve y nos consideramos afortunados de haberla visitado en profundidad unos años antes. Aquí nos separamos de nuestros amigos y seguimos viaje a un nuevo destino, Praga. La capital de la República Checa venía con muy buenos auspicios. Todos los viajeros conocidos que la habían visitado decían maravillas de Praga, lo que me daba temor, porque si hay mucha expectativa también puede haber mucha decepción. Pero nada que ver, Praga nos maravilló con su paisaje urbano. El río Moldava, atravesándola, da un panorama magnífico a sus dos orillas, una con el casco histórico, la otra con el castillo de Praga, el más grande de Europa. Caminamos por el famoso y hermoso puente de Carlos, fuimos al castillo de Praga, visitamos su impresionante catedral, vimos la torre de la pólvora que estaba en reparaciones, la plaza de la ciudad vieja, el curioso reloj mecánico y la iglesia Nuestra Señora de Tí. Todos sus rincones tienen belleza y majestuosidad.
Hicimos un paseo a una pequeña ciudad medieval, Český Krumlov, hermosísima, como de cuento de hadas. Estuvimos todo un día hasta la noche y recorrimos todos sus lugares más característicos. Pura magia. Este descubrimiento de Praga y parte de la República Checa colmó todas las expectativas y nos dejó con más ganas de recorrer Europa Central. Llegó el 2025, cumplíamos 10 años de viajes casi ininterrumpidos. Era un año para visitar lugares muy populares que nos estaban quedando pendientes. Uno de ellos era Río de Janeiro. En lo personal tenía prejuicios con Río, sobre todo por la inseguridad, pero en este viaje afortunadamente pude romper con esos prejuicios, tomando las razonables precauciones siempre, por supuesto, sin regalarnos. Pero pudimos caminarla, pasear por sus emblemáticas playas de Copacabana e Ipanema, adentrarnos en la selva de Tijuca. En un paseo relámpago pasamos por el Sambódromo, por Maracaná y lugares menos concurridos como el precioso monasterio de San Benito. También visitamos la curiosa catedral de forma cónica. Pudimos subir al Corcovado para ver al Cristo Redentor, otra de las maravillas modernas. Subir también al Pan de Azúcar y quedarnos hasta el anochecer porque nos encantó el panorama. Y también fuimos a Petrópolis, la antigua ciudad balnearia de los emperadores. Río nos encantó. A Rita en especial le fascinó y ya quiere volver. Y fue un muy buen comienzo de viajes en el año del 10º aniversario. Hubo otro viaje posterior, pero aún no lo hemos estrenado, así que los dejamos con la incógnita, aunque en la presentación algo decimos. Intentamos resumir en estos dos videos los 10 años de viajes, de algo que parecía casi imposible a una hermosa costumbre anual. Dejamos fuera el segundo viaje a Italia y la visita a la isla de Malta porque ahí Rita no fue. También quedaron fuera todos los paseos que hemos hecho por Uruguay. Quizás hagamos un recopilatorio en otra oportunidad exclusivamente sobre nuestro país. Los viajes enriquecen el alma. Como dicen algunos, es lo que nos llevamos. Vivimos otras costumbres, otras formas de vivir, otras historias, otras tradiciones. Cumplimos sueños yendo a esos lugares míticos que de niños queríamos visitar. Tocamos piedras antiguas que hablan un lenguaje ancestral que nos conecta con lo más trascendente. Caminamos antiguas sendas y otras más nuevas. Caminamos entre castillos, palacios y rascacielos. Vemos y vivimos contrastes, luces y sombras de la historia humana. Y al final corroboramos siempre nuestro lema, que viajar es vivir.